sustituto. Hoy le agradezco mucho que me tome la comunicación a un expresidente del INE, a Luis Carlos Ugalde. ¿Cómo estás, doctor? Buenas tardes. Muy bien, Azucena, muy buenas tardes. A ver, yo quiero entender que podemos conciliar, que se puede platicar, dialogar, porque esto está subiendo de tono de una manera muy preocupante, doctor. Desde Palacio Nacional los misiles, luego responden los consejeros. ¿Y qué se resuelve con esto, doctor Ugalde? No se resuelve nada. Creo que quien va a resolver esto será la Corte, quien en algún momento de los próximos 3 o 4 meses deberá resolver qué se puede y qué no se puede de esta reforma electoral. Creo yo que el presidente del INE está subiendo el tono de forma innecesaria. Ya sabemos que López Obrador es imprudente, polarizante. ¿Te parece que de forma innecesaria, después de que los acusa de robar paquetes, de falsificar actas, de comprar votos, ¿te parece, Luis Carlos? Yo creo que ya hay que descontar eso, es decir, ya no hay que prestar atención a lo que dice López Obrador, francamente, Azucena. Creo que va a decir cosas que no tienen sustento, cosas falsas, mentiras. Francamente, no hay que hacerle caso. Creo que perdemos demasiado tiempo en eso. Pero es que la gente sí lo escucha, Luis Carlos, los pero ciudadanos. ¿quién lo escucha, Pues los Azucena? ciudadanos sí lo escuchan, perdón. Tiene Lo escucha 60% de popularidad el presidente, Luis. Lo escucha su base electoral, que le cree todo y le va a creer todo hasta el último día de su gobierno. Pero fuera de esa base electoral, creo que su impacto en estos temas es limitado y creo yo que al hacerle caso y repetir y discutir lo que dijo el presidente, creo que simplemente estamos justamente haciéndole el favor al presidente de polarizar más. En esa misma lógica, doctor Luis Carlos Ugalde, entonces, pues tampoco tendría sentido ni la marcha de noviembre ni la de febrero. No, porque esas marchas están fundamentadas en un deseo genuino de mucha gente. Esas marchas no buscan polarizar, esas marchas no se basan en la mentira. Es decir, López Obrador dice lo mismo todos los días y lo dice sin ningún apego a la verdad, sin ningún apego a la concordia, sin ningún apego a su función constitucional como presidente de todo el país. Entonces, dice barbaridades todos los días, los va a seguir diciendo cada vez peor. Entonces, ¿de qué sirve discutir lo que el presidente dice? Francamente, yo creo que simplemente pues es algo que va a ser así, no va a cambiar. No le vamos a demostrar que esté equivocado, ni a él le interesa. Perdóname que te interrumpa, Luis Carlos, ¿no crees que es importante desmentir, contrastar con datos, con información, lo que el presidente dice con tanta libertad, las mentiras que dice con tanta libertad desde Palacio Nacional? ¿No te parece que sí importa? Sí es importante contrastarlo, pero lo que pasa, entiendo, Azucena, lo que pasa es que son tantas cosas todos los días, son tantas mentiras todos los días, que si el país se dedica a tratar de contrastar al presidente, todo el país va a estar hablando de lo que dice el presidente en lugar de estar hablando... ¿No? Entiendo tu punto, Azucena, nada más quiero dar otra perspectiva es algo paranoico y que creo que por lo tanto hay que ponerlo en su justa dimensión y hacerle menos caso, de verdad, y yo creo que todos debemos hacerle menos caso y desafortunadamente el presidente es el que se reduce la dignidad del cargo al actuar así. Sí, él trae unos cerillos en la bolsa y los prende y los avienta y los avienta y los avienta y causa incendios en algunas partes, Luis Carlos. Ahora, ¿cómo tendrían que responder? A ver, déjame seguir tu línea. ¿Cómo tendrían que responder los consejeros ante esta embestida del INE? Creo que lo que tienen ellos que hacer es lo que hicieron ayer, hacer un documento, mostrar los riesgos de la reforma, cabildear con los ministros de la Corte, trabajar internamente para moderar el impacto tóxico de esta reforma, dar la batalla jurídica, pero francamente contestarle al presidente yo creo que ya es inútil. Es decir, creo que es inútil, porque si fuera efectivo, pues hay que hacerlo, pero no tiene ninguna repercusión. Más bien se le da más resonancia a sus dichos y por lo tanto se causa más polarización. Hay que hacer cosas, sí, hay que pensar en el futuro, sí, hay que tratar de dialogar con personas del gobierno y de Morena que tienen una postura más sensata, por supuesto que sí, pero pero esto ya, de verdad es que no hay solución a este tema, Azucena, sí, de verdad, no hay solución. A los oídos sordos, ¿no? Pues no sé si son oídos sordos o oídos productivos que se dedican a trabajar en aquello que tiene solución y que tiene más
productividad que estarle contestando al presidente que no va a cambiar porque le demostremos algo. Y sus bases de apoyo tampoco van a cambiar porque les digamos que está diciendo una mentira. Quienes pueden cambiar son los elementos moderados de Morena, del gobierno, de la oposición. Creo que ahí es donde hay que construir. Y entonces la conclusión dependerá del Poder Judicial. Yo creo que este tema es de la Corte, sin duda, y de los tribunales laborales. Ahí está la pelota y yo tengo cierta esperanza de que serán responsables en resolver esto, porque es tan abiertamente inconstitucional, tan abiertamente Perdóname, doctor, no te peligroso. vayas, me alcanza el corte, por favor. Sí. Doctor Luis Carlos Ugalde, que se mantuvo en la línea. Perdón, doctor, nos alcanzó el corte, pero me importa mucho esto que ibas a concluir respecto a que al final la decisión pues va a tener que llegar a la Corte de Justicia, doctor. A la Corte y a los tribunales laborales, que son los que van a decir qué se queda y qué se va. Yo creo que van a quitar muchas cosas de esta reforma electoral, otras se quedarán, y el tema se resolverá por la conducción política y administrativa que hagan los consejeros. Por eso tan importante los nuevos consejeros que entran en abril, porque si son gente responsable podrán administrar un aterrizaje suave a pesar de la reforma. Creo que ahí es donde hay que focalizarnos. A ver, Luis Creo Carlos, que dime. Déjame preguntarte, a ver, estamos en el blanco y en el negro, ¿no? Entonces el presidente dice, no es para tanto, o sea, esto no va a pasar, el INE no va a colapsar, pero luego escuchamos a los consejeros y decimos, es para mucho, el INE va a colapsar, están en riesgo la democracia, los procesos electorales, etcétera. ¿Qué piensas tú, doctor? Yo creo que es muy tóxica la reforma, no va a colapsar al INE ni va a colapsar la democracia, pero sí es muy tóxica y sí puede contribuir a una crisis política en 2024 si se pasara en sus términos. Como yo creo que se va a desmontar parte de la reforma, creo yo que el INE será capaz de navegar, pero para poder navegar tiene que dar la batalla legal, tiene que dar la batalla de la opinión pública, creo que lo están haciendo, creo que tenemos que dar esa batalla, pero al margen de López Obrador, o no para contrarrestar a López Obrador, sino para persuadir a los ministros, para persuadir a los sectores responsables y moderados de Morena, que hay muchos, y del lo de ayer me gobierno parecía y de un los poco que gobiernos. los consejeros le hablaban más a la Corte que al presidente, ¿no? Sí, yo creo que sí, creo que es un asunto pedagógico para que los ministros comprendan cuáles las implicaciones de esto, que sí son muy graves, no al extremo de que se destaza la democracia, como dijo Lorenzo Córdoba. Yo no creo que sea esa la magnitud, entiendo que tiene que decirlo para generar sentido de urgencia, pero sí es una reforma muy tóxica, pero yo creo que se va a revocar parte de ella. Bueno, pues veremos, Luis Carlos Ugalde, gracias por tomarme la comunicación, cuídate, buenas tardes.